Ion es el libro, o Ion, ¿qué era? Ion es el güey. El diálogo. Y el güey. Y es con el güey, ¿no? Exacto. El diálogo se llama Ion con Ion. Como Critón. Ion con Ion. Como Critón con Critón, ¿no? Exacto. Entonces empezamos con una cita sobre los rapsodas y era como una cita un poco condescendiente, o sea, como que haciéndolos un poco de menos, pero de una manera en la que el rapsoda creía que le estaba dando como que un cumplido, ¿no? Esa es la manera en la que yo interpreté la cita muy larga. Sí. Después hablamos un poco sobre la biografía de Platón, que se llamaba Aristócles también. Casi tocayo de Aristóteles. Se hace un trabalenguas, sí. Por eso creo que nadie le dice así. Pero bueno, la diferencia de Sócrates era de alto estatus social y fue uno de los autores más influyentes no solamente de la filosofía, sino de la historia. Y se le puede atribuir la definición de filosofía como una examinación rigurosa y sistemática de cuestiones éticas, epistemológicas, estéticas, metafísicas y lógicas desarrolladas con un método estructurado por la lógica formal. Se le podría atribuir esa definición de filosofía como su invención, ¿no? Correcto. Hablamos de sus cuatro ideas principales. La primera era que el mundo nos parece defectuosos a nuestros sentidos y percepciones y que la única forma de percibir la realidad es a través de la razón. Después la segunda idea es que el alma es un tipo diferente de objeto del cuerpo y no lo necesita. La tercera idea es la teoría de las formas perfectas, como el bien, la belleza, etc. Y la cuarta idea era que el conocimiento viene de una recolección de nuestras almas. Después hablamos sobre una advertencia sobre Platón, que referenciamos o citamos a un autor que dijo que la filosofía es una serie de notas de pie de página de Platón. Entonces, bajo esa idea, el trabajo de Platón ha sido manchado, porque su filosofía después de 2500 años pues está llena de clichés. Entonces estudia a Platón justamente para encontrar las matices y poder ver más allá de esa caricaturización. Después repasamos la analogía de la línea dividida, que pues consiste en sombras, objetos, ideas y formas, que lo hicimos hace 2 clases. Y se divide en la primera parte en las cosas sensoriales y la segunda parte en las inteligibles. La primera parte obviamente con los sentidos se perciben y la segunda parte con la razón. Evidentemente Platón le daba más importancia a lo inteligible. Correcto. Después hablamos sobre los opuestos, que ahí plantea una premisa que dice que si la estética es la indagación filosófica del arte y la belleza, y lo sorprendente es que para Platón el arte, sobre todo la poesía, era como un peligro mayor que cualquier otro fenómeno del que describía. ¿Cómo poder de cierta manera empatar esta definición de estética si pareciera que Platón como que menosprecia el arte? Así fue como lo entendí, ¿no? Sí, correcto. Porque a diferencia del arte, Platón sí ve a la belleza como una manera de acercarte al bien, ¿no? A la forma del bien. Para él, sí. Entonces, la pregunta que plantea esto es que si existe una estética de Platón que contenga ambas posiciones, ¿no? Y para responder esa pregunta, indagamos un poquito en la analogía y en la mimesis, y definimos la analogía como una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos a través de la razón. Por ejemplo, la vida es como un viaje, leer un libro es como abrir un mundo, algo así decía. Abrir una ventana al mundo. Una ventana al mundo, ¿no? Y normalmente, lo que empezamos a ver es que normalmente se habla de estética cuando abarca más de una forma de arte, como haciendo analogías. Entonces, la manera en la que se conjuga esto es comparando distintas formas de arte, ¿no? Era la manera en la que yo entendí que la analogía era la manera de conciliar estos dos puntos de vista. Y en los diálogos de Platón, por ejemplo, se comenta mucho la poesía y se compara con las artes visuales, ¿no? Y gracias a esta información podemos decir que el trabajo de Platón sugiere una estética filosófica. Después hablamos sobre James Porter y cómo él argumenta que la analogía entre formas de arte caracterizó una cultura de pensamiento estético sensualista desde antes de Platón, y de ahí aparece una idea general del arte. Lo interesante de todo esto es que al contenerlos o al compararlos, pues te sugiere que pertenecen como una categoría mayor de arte, ¿no? Así fue como yo entendí que... Así se defiende que existe una estética antes de Kant. Se supone que hasta Kant empieza el campo de la estética. Entonces, imagínate, eso fue mucho antes. Y hay un debate ahí que Porter defiende que sí hace mucho que existe. Sí, y hablamos sobre algunos ejemplos en donde precisamente estas dos formas de arte
conviven. Hablamos sobre el escudo de Aquiles y un ejemplo de un pasaje homérico que habla también sobre el escudo. Después hablamos de una cita de Plutarco sobre Simiónides, que dice que la pintura es la poesía silenciosa y la poesía es la pintura que habla. Entonces ahí estamos viendo cómo mediante esta comparación, analogía, de cierta manera se está categorizando todo en arte, ¿no? Que sugiere que existe una categoría superior. O cuando menos así yo lo entendí. Y luego hablamos sobre la mimesis, que en la antigua Grecia, la creación de obras de arte con correspondencia en el mundo físico, entendido como modelo de la belleza, verdad y el bien. La mimesis, como yo lo entendí, es generar una obra de arte basándote en algo que existe en el mundo real, y eso implica que tu definición de la forma perfecta pues es un objeto físico, ¿no? Eso lo entendí yo como la mimesis. Y hablamos sobre la explicación que fue un libro que yo no leí, pero hablamos sobre la explicación de Platón de la mimesis poética en el libro 10 de la República, que lo hace por medio de la mimesis en una pintura. Sí. O sea, el vato explica la mimesis haciendo mimesis a una pintura en el mundo real. Eso es muy platónico. Me tomó trabajo entender eso porque no leí yo el libro. Sí, y luego ya entendí esa manera de está chida, ¿no? Sí, esa manera porque te mete al problema. Pinche plot twist. O sea, me spoileaste bien cabrón ese libro, pero sí fue la neta, está chida la idea. Y como dije anteriormente, esto sugiere que la poesía y la pintura pertenecen a un género artístico más amplio. Y ahí le cortamos con una pinche imagen simétrica. Exacto. Sí, con la mariposa, con el insecto, ¿verdad? Con las alas. Muy bien. Nomás quiero recordar un comentario que hicimos en la clase pasada, que fue que esta probablemente es la clase que más tiene que ver con el concepto de creatividad. Porque hablamos sobre el tema de la creación artística, en el sentido de la poesía. Porque vamos a platicar sobre cómo es que Platón entendía la manera en la que se producía la poesía y se diseminaba la poesía. Estaba la figura de las musas, que según los griegos antiguos, las musas eran como estas figuras divinas que te decían las ideas, y luego el poeta las escribía, y luego los rapsodas las cantaban o las publicaban, y luego el público las escuchaba. O sea, hay muchas etapas ahí, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso. O sea, los rapsodas eran como los influencers, ¿no? Pues esa es una forma de verlo. Hay muchas formas de ver Rapsoda, porque, por ejemplo, si haces un tipo de interpretación de Luis Miguel, esos vatos que es como un remix, ¿sabes? Pero sí, influencer puede ser una forma de verlo, pero habrían otras. Esa sería una manera de hacerlo. Sería construir una representación de algo como la copia. Pero ¿por qué dices influencers? ¿En qué sentido? Pues si popularizaban ciertos pasajes. También, y gran parte de lo que yo entendí que criticaba Platón, pues es que no existía realmente un entendimiento detrás del texto, sino que simplemente eran buenos interpretando. Era una estética, sí. Era una sobrecarga de forma y una falta de fondo. Sí, y ese es el corazón del asunto. Sí. Sócrates, que es un personaje, ¿verdad? Aquí, o sea, es Platón, en fin de cuentas, está interrogando a Ión entre el tema del conocimiento y una locura divina. ¿Cómo hace esas cosas? Que si viene realmente de algo que sabe o solamente es una inspiración divina. Y ya vamos a ver hacia dónde queda. Sí lo terminaste de leer, ¿no? ¿Sí te lo aventaste? Sí. Ok. Entonces aquí estamos, seguimos con Platón. Este índice es pues engañoso porque nada más vimos la mitad. Vamos a irnos directo a observaciones sobre la estética de Platón. Vamos a hacer un resumen de Ión y un breve análisis de Ión y un enfriamiento. Algunas personas, Roberto, te iba a decir que están diciendo, oye, esto es un repost, ya lo subieron. En realidad no, la respuesta es que unas partes de la clase pasada son repaso. Porque ya vimos eso de Platón hace varias clases. Pero para explicar a Platón en esta clase individual, por si alguien la está viendo sin hacer el maratón, tenemos que dar un poco de contexto. Si no, no se entiende nada. Entonces, en ese espíritu, vamos a retomar nada más la frase inicial de Ión. Y ya vamos a pasarnos ahora sí a Ión, a las observaciones. La frase que dijiste que la interpretas como un poco molesta, ¿verdad? Pero ahí te va. Condescendiente, esa es la palabra. Pero tienes razón, o sea, la neta sí. Digo, sí, o sea, sí se le pasó un poco. Es muy socrático, sí, es el estilo. Pero a ver, mi crítica, no es una crítica, porque la verdad me gusta, el chile sí me gusta, pero lo culero del asunto es que probablemente Ión lo percibe como algo positivo o lo ve como algo. Claro, y se deja ir. Ahí se deja ir, entonces cuando en realidad lo está insultando. Eso es una buena crítica. Lo está insultando. Eso es una buena crítica porque
Platón era el enemigo de las ilusiones. Entonces parece ser que hay un tipo de ilusión, ¿verdad? Pero bueno, por eso Chansey usa Sócrates, como que se protege con un escudo. Entonces, voy a leerlo. O sea, va a sonar un poco condescendiente. Vamos a meterle sazón. Por cierto, Ión, que muchas veces los he envidiado a ustedes, los rapsodas, a causa de su arte. Van siempre adornados en lo que se refiere al aspecto externo y se presentan lo más bellamente que pueden, como corresponde a su arte. Y al par, necesitan frecuentar a todos y los buenos poetas y principalmente a Homero, el mejor y más divino de todos. Se nota que le cagaba Homero, ¿no? O sea, yo creo que a Platón le cagaba Homero. O sea, eso también, esa impresión me da. Y ahí te va otro chisme filosófico, que Platón inicialmente quería ser un escritor de literatura. Literatura se le dice hoy, pero quería hacer tragedias y comedias como Homero. Pero después se acabó siendo filósofo y lo acabó atacando. Sí. Pero se supone que hay un tipo de envidia de la excelencia de escritura de Homero. Y luego esto vuelve a pasar con Nietzsche. Nietzsche se supone que empieza leyendo a Platón y a muchos otros y después los acaba atacando, de que pero también había algo ahí de excelencia. Claro. Y hay académicos que piensan que las mejores 3 escrituras de la historia de la humanidad serían Homero, Platón y Nietzsche, que nadie ha logrado esos niveles. Entonces hay algo ahí, ¿no? Que porque cuando alguien te enfurece o algo, es porque hay algo ahí muy interesante que tal vez te envidia o algo, claro. ¿Verdad? Hay algo interesante ahí. Pero en fin, sí, ataca a Homero. El mejor y más divino de todos ellos. Y penetrar no solo sus palabras, sino que su pensamiento. Esto es clave, ¿verdad? Porque el tema epistemológico sería entender, o sea, su pensamiento. Todo esto es envidiable. Porque no sería buen rapsoda aquel que no entienda lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rapsoda llegue a ser un intérprete del discurso del poeta ante los que lo escuchan, ya que sería imposible a quien no conoce lo que el poeta dice expresarlo bellamente. Aquí pues vemos que claramente es un diálogo socrático y en segunda parte del argumento como que planta una semilla para gancharlo al final, que es el momento de la mantarraya, como que para hacer el aguijón, ¿verdad? Y lo que él está haciendo aquí es un tipo de guiño o un tipo de referencia al concepto de la retórica, que la retórica tiene que ver con convencer con todos los medios disponibles. Y el logos sería convencer a través de la lógica, ¿verdad? La retórica de Aristóteles tiene 3 partes, que sería el ethos, el pathos y el logos. Ethos sería cuando alguien te quiere convencer con lo que es. El ethos, de lo que es una persona. El logos es parte de la retórica. Sí. Tú puedes convencer a alguien usando lógica. Exactamente. El pathos, que es la base de la palabra psicología, sería convencer a la otra persona en base a lo que la persona es. Sería, por ejemplo, ves una persona que tiene ciertos miedos, usa sus miedos para convencer a la persona. No, me gusta este tipo de vendedores que van por la calle, que tú se ve que trabajas en no sé qué. Exactamente. Vato, una vez, cuando estemos en Londres te voy a llevar al centro de Scientology. Y en la ventana dice, ¿estás triste? Sí. ¿Te has sentido perdido? Como que para meterte ahí, güey. Y ahí sí te meten hasta quién sabe dónde, ¿verdad? Sí, no mames. Está bien pesado. Luego te contaré una anécdota que fui con mi esposa a eso de Scientology para ver. Sí, te conté, ¿no? Nada más para ver qué pasaba. Es una locura. Y había un vendedor de esos, güey, que estaba así, una retórica brutal. Pero bueno, en fin, el pensamiento crítico, el logos, entra como una forma de protegerte de la retórica. ¿Cómo puedes protegerte del pathos y del ethos? Eso es clave en cualquier tipo de vida. ¿Cómo te proteges de los engaños? Pero el logos o el uso de la razón por sí misma es un elemento retórico, perdón. Depende cómo definamos retórica, porque hoy en día la palabra retórica es muy mal vista. Sí. La palabra retórica es como que casi sinónimo de engaño. Persuasión, sí, ¿no? Exacto, es un tema de política, esa es la retórica de esos políticos. Entonces, dependería del uso de la palabra. Pero el libro de Aristóteles se llama Retórica. ¿Y él cómo define retórica? Buena pregunta, no sé. Digo, si escribe un libro va a estar bien cabrón resumirlo en una frase, ¿no? Tendríamos que meternos. Lo puedo investigar, lo puedo investigar con gusto, no lo tengo presente. Pero sí son esas 3 partes de la retórica, que sería... O sea, ese sinónimo aparente con persuasión es algo nuevo. O sea, es algo que es contemporáneo. Sí. Yeah. Contemporáneo, definitivamente. De hecho, hasta pues es que hay algo ahí raro, porque dirías, oye, si la filosofía es la búsqueda de la verdad,
Entonces la filosofía no se trata de convencer a nadie. Sí, sí, sí. Pero en realidad la filosofía sí se trata de convencer a alguien porque quieres argumentar. Pero no quieres convencer a la gente con retórica, quieres convencerla con la lógica. Con la filosofía, o sea, con la filosofía. Ella misma tiene que cumplir ese fin, ¿no? Exactamente. No necesitas de adornos externos. Uno de mis grandes maestros, de hecho hoy en la mañana estábamos hablando en Ágora, que es Por eso te preguntaba lo de si la razón por sí misma es retórica, porque si alguien simplemente está razonando y hablando mientras razona y convence más raza, no es como que él está, pero bajo la definición de persuasión. Pero entiendo, claro, que puede definitivamente convencer gente. Es como si estamos 10 güeyes, ¿verdad? Y vamos a cruzar la calle y les digo, no se crucen, se van a morir, están pasando carros. Y un vato, se va a gritar, se muere. Que no los estoy convenciendo. O sea, si grito o si me visto bien guapo como Ion, pues eso no es lógico, porque están pasando carros. Pero bueno, ahí sí les estás diciendo que no crucen la calle. Yo me imagino más un vato, no sé, hablando solo, de que haciendo ciertos cálculos de electromagnetismo y la chingada, y la gente está viendo, de repente lo que dice se manifiesta en el resultado de la prueba. Como Tales de Mileto con el eclipse. ¿Te acuerdas en la clase de Tales de Mileto que predijo un eclipse? Como Einstein. O sea, Einstein se hizo una celebridad cuando en el eclipse de no sé qué año predijo que gracias a su teoría de la relatividad general, que la luz de las estrellas se iba a mover, iban a moverse las estrellas por el eclipse, ¿no? Entonces todo el mundo estaba viendo el cielo cuando estaba pasando eso. No sabía eso. Y mediante un telescopio pudieron ver qué tanto se mueven las estrellas, y con eso se comprobó. No me digas, güey. Qué chido. Creo que no recuerdo cuál era, pero tenía que ver con el tema de la gravedad y del espacio-tiempo que movían. Sí. La explicación la hace mejor Roberto ya. De hecho, vayan a escuchar. Es tu tercero, no al Roberto pendejo, al Roberto ya, que ahí está. Lo explica mejor que yo. Vayan a ver. En la definición de inteligencia y flexibilidad, tú no eres él es el IA es el pendejo. Él es muy, bueno, pues quién sabe, güey. Es mucho más adaptable que yo. Pero él puede abrir puertas y cantar el himno nacional. Todavía no. Entonces todavía él es el pendejo. Todavía él es el pendejo. Pero en potencial me hace cagar. En producir textos. En generar textos te hace cagada. Y a todos nos hace cagada. No, pero a ver, mi potencial es que cognitivamente yo me voy a desgastar. Probablemente esté en los mejores años ahorita de mi vida. Y de aquí en adelante va a ser un deterioro cognitivo gradual. Y este güey, todo pinta que no. Al menos que llegue una puta regla y lo... Tú sabes operar un cuerpo. Tú sabes dormir. Sí. Tú sabes platicar con... ¿Sabes? Tienes... A eso me refiero con flexibilidad. Que todavía esto... Y por eso es el tema de inteligencia estrecha o general. Todavía no existe General AI. Ese tema de inteligencia artificial general, ahí sí, se lo ponen a un robot y ahí sí nos van a hacer papilla, que ya pueden hacer de todo. Ahí todavía hay un brinco. Pero bueno, sé a lo que te refieres, y en eso sí nos hacen... nos destrozan en todo ese tema cognitivo. Pero en fin... Continuemos. Yo tratando de defender el Roberto natural. No me defiendas, güey. Ese vato... es claramente superior, ¿o qué vas a decir? No, pero sí entiendo. Sí, claro. Mira. Ya empezaron con los modelos de razonamiento. No he jugado con esos. ¿Tú ya has trabajado con esos? Los modelos de razonamiento no. Están empezando a sacar unos. Honestamente no me he metido. Va demasiado rápido el tema de inteligencia artificial. Si no estás constantemente leyendo las novedades y los nuevas técnicas y así, en 2 semanas, una semana ya te atrasas. Es una cosa muy, muy pesada.